buscar. Ah, ahora que justo se agregó Catherine. Catherine, tu trabajo te lo envío hoy día en la noche, ¿ya? Termino la clase y te lo envío. Está casi listo, falta revisar una cosita, ¿sí? Para que estés atenta. Ojo ahí. Así que te voy a enviar el trabajo seguramente hoy en la noche, sí o sí, para dejar eso listo, los pendientes. Ya, listo. Entonces, hermanos amados, la semana pasada ya habíamos comenzado con esta segunda clase, o sea, la clase 8, que es la segunda que clase que correspondía a lo que es la iglesia medieval. Y es la última del periodo porque ya desde la 9 en adelante comenzamos con lo referente a la iglesia reformada. ¿Ok? Algunas cosas que habíamos referente, o que habíamos visto, referente a este periodo, estaba muy marcado el inicio con la caída del imperio occidental de Roma y el término con la caída del imperio oriental. La clase número 8, 7, perdón, la anterior, ya habíamos revisado algunos elementos referentes a este periodo que en gran medida nos centramos en el poder del Papa y cómo esta imagen había ya crecido a niveles de un poder, ya podríamos decir, corrupto. Ya a esa altura la iglesia que habíamos conocido en un momento ya no tenía nada similar a lo que era anteriormente. Ahora, esta segunda clase incluía elementos sobre las cruzadas, el monacato, el arte medieval en resumen, y la caída de Constantinopla para dar el cierre de la misma. Al igual como lo hicimos en Juanina y funcionó bien, tratemos de terminar a las 10, ¿ya? Así que preguntas conflictivas y densas, no las tiren al final, tirémoslas en un momento de la clase que se pueda responder, o si no las dejamos para trabajar en la siguiente clase para que terminemos a las 10 clavados. La idea es que así podamos, ¿cómo se llama esto? Respetar los tiempos. Pese que estoy admitiendo los que me faltan. Ahí está. Podamos respetar los tiempos. Ya, ok. La clase partía con el elemento de las cruzadas, que es un concepto que, aunque muchos no conozcan en detalle, por favor, los que no han silenciado, silencien el micrófono, gracias. Que a pesar de que es un elemento que yo creo que hemos oído, aunque sea, en algún momento en el colegio lo escucharon, o en algún mensaje, o en alguna película, como les comentábamos la semana pasada con este tema de la película de Jerusalén, es un concepto bastante amplio, está romantizado. Habíamos visto de que las cruzadas en sí, esto lo pasé, por eso voy a agilizar un poquito, son una serie de campañas militares, por decirlo así, ¿ya? No era un grupo permanente, no era una nación o no era el ejército de una nación, era más bien una campaña con un objetivo en común, que era esta idea de expulsar a los enemigos de Tierra Santa y recuperar Jerusalén como tal. Ahora, ya habíamos hablado un poquito de esta idea del valor de Jerusalén para ambas naciones. Lo que pasa para los cristianos respecto a lo que Jerusalén es significado moral. Habíamos revisado el valor de esta ciudad, tanto para los musulmanes como para los cristianos. Por una parte, el nacimiento de Jesús, que había sido en la cercanía de Belén, y que el foco finalmente de su vida o el punto más alto o crítico de su vida había ocurrido en Jerusalén, ¿ya? Y que incluso muchos cristianos le llamaban la ciudad de Dios. Y también para los musulmanes a su vez tenía otro significado porque se encontraba la mezquita de la Roca, que como habíamos hablado, era el lugar que desde su religión es el punto donde Mahoma había ascendido al cielo, Mahoma máximo profeta musulmán. Entonces para ambos bandos el simbolismo de Jerusalén es hasta el día de hoy importantísimo y probablemente una de las razones por cuanto nos va a encontrar una paz en el Medio Oriente y dudo que eso ocurra hasta que venga el Señor, porque sí o sí tienes un lugar que es extremadamente sagrado para dos pueblos muy relevantes al final de cuentas. Habíamos hablado también de los símbolos que tenían los caballeros cruzados, que era principalmente esta idea de la cruz de Malta. Aunque ya lo mencioné hace un rato, pero independiente de la cruzada, habían ciertos objetivos que ya eran trascendentes, que estaban en cualquiera de las que tú mencionaras, que tenían que ver con tres: derrotar a los musulmanes, el enemigo que venía desde el oriente y que amenazaba a Constantinopla constantemente, salvar al imperio, por ende, porque eran vistos como enemigos invasores, y como lo habíamos visto en las clases anteriores, los musulmanes habían agarrado mucho poder y por medio de su estrategia y de su
tipo de credo, dio pie a la conformación de un ejército muy poderoso por un lado y de un grupo muy efectivo, ¿ya? Como les decía hace un rato, a diferencia de lo que pasaba con los cristianos de esa época, con los católicos apostólicos romanos, eh, el musulmán tenía una fe muy fervorosa, una fe muy fuerte, y eso obviamente, como lo hemos aprendido, es una bandera de lucha tremenda, porque al final de cuentas cuesta derrotar un pueblo así, cuyo espíritu no puede ser quebrantado. Lo mismo que pasó con los cristianos en la época de la persecución. Roma esperaba bajarlo en la moral de los cristianos por medio de las matanzas y todo, pero al final de cuentas, el efecto era contrario. La esperanza era distinta. Y como un tercer objetivo, era que por medio de la conquista, al final de cuentas, o la expulsión de los musulmanes del territorio, se unificaría la cristiandad. Era una bandera de lucha. Independiente de que hubiesen problemas entre el Papa o entre algún país o nación, las cruzadas servían, o esta bandera de la Guerra Santa, servía para unificar. Bueno, aquí habíamos hablado en ese momento respecto a lo que implicaba el rol militar y la fe, ¿ok? Como ya hemos visto en su momento, fue Agustín de Hipona el que un poco da este concepto de la Guerra Santa como un mandato, a final de cuentas. O sea, si tenemos una causa justa, perdón, al frente nuestro, es válido que un cristiano vaya y pelee. Eso lo habíamos discutido la semana pasada. Como Agustín de Hipona es quien un poco aporta a esta idea de que existen soldados para Dios y que no es malo combatir esta causa y la causa es justa. Y obviamente también teníamos en pie de que al tener el apoyo de la iglesia, del obispado, del papado, era una señal, recordar la visión que había del Papa en ese momento. El Papa era prácticamente Dios en la tierra, entonces si el Papa nos decía, vamos a la pelea, ¿por qué no voy a ir a la pelea? Ahora, las cruzadas, como les decía, es un movimiento, no existe una sola cruzada. De hecho, son por lo menos 8 cruzadas, así, muy definidas en la historia que tú puedes encontrar. No veremos las 8 en detalle por razones de tiempo y de función del curso, pero sí aclarar de que todas fueron sangrientas, o sea, fueron batallas aguerridas entre dos bandos que no querían ceder o perder. La Orden de la Cruz o la Orden de los Cruzados cumplía este rol de ser los soldados de Dios, como les comentaba hace un momento. Y cuando hacía falta, estos se levantaban. Ahora, esta Orden de la Cruz, estos cruzados, estos soldados de Dios, eran bien particulares respecto a quienes eran. Ser un caballero cruzado era un estatus distinto, porque no era cualquier batalla a la que ibas a enfrentar, no era cualquier desafío, no era cualquier enemigo, era el enemigo de Dios, el enemigo de la cristiandad, los paganos. Entonces, la categoría de un caballero cruzado era incluso mayor a la de un caballero de reino normal, tenía o se veía de una forma distinta. Ahora, un poco hablando de cómo eran o cómo se nombraban estos caballeros cruzados, los candidatos a ser ordenados caballeros eran jóvenes de buena familia, hablamos de personas con familias de renombre, a los que se les enseñaba desde muy pequeños el comportamiento y modales que un caballero debía tener. Dado su carácter viril, la caballería estaba llena de símbolos de estatus que es acercada a la perfección. No sé si ustedes, los que tal vez eran más chicos, vieron esto, todo tipo de serie o de libro, de película o dibujito animado, lo que sea, sobre el rey Arturo. El rey Arturo, cuando se escriben sus leyendas de la Edad Media en adelante, eh, iban con este afán del valor del caballero. O sea, los libros del rey Arturo, por una forma, intentaban mostrarte esta idea idealizada de un caballero. Y después, en el Renacimiento, es Miguel de Cervantes con Don Quijote, que al final de cuentas nos da el mejor relato de caballero andante, pero también te reafirma esta idea. Y de hecho Don Quijote lo expresa en muchas ocasiones de cómo tenía que ser un caballero. Y se acercaba mucho al ideal del caballero cruzado, que era como esta imagen del caballero perfecto, noble, valiente, que defendía a los pobres, que tenía una ética intachable, que luchaba en el nombre del Señor, etcétera.
etcétera. Entonces, esta idea romantizada del caballero, que ya la teníamos desde el Caballero Cruzado, hizo después efecto, como les digo yo, perdón, en la literatura, en la ficción, en los libros, etcétera. Que insisto, el mejor reflejo del Quijote. El Quijote de la Mancha, aparte de la categoría histórica que tiene, y es un libro buenísimo, eh, pero es muy educativo respecto a cómo es esta visión del Quijote de la Mancha. Cierro paréntesis de Quijote. Ahora, estos símbolos de estatus que tenía este caballero estaban muy relacionados justamente al misticismo del caballero cruzado, a la misión que este tenía. Dentro de ello tenemos la ceremonia, que es básicamente como una ceremonia estándar de un caballero, esta típica escena cuando una autoridad, o sea, un rey, o en este caso un obispo, un papa, el papa, si no me equivoco, es quien nombraba a los cruzados, quien hacía básicamente esta mini ceremonia de la espada en el hombro y casi como un juramento que ellos tenían que hacer. Habían insignias, banderas, la cruz de Malta, por ejemplo, era una señal clarísima, este hombre es un cruzado, tiene este estatus, como les decía recién. Ahora, los estandartes, todo lo que va relacionado con lo que cualquier ejército tiene. Eh, Aquí hago un paréntesis. Los estandartes que distinguían a los pelotones de los ejércitos. No sé si los que han visto películas antiguas donde siempre hay una batalla, tipo Corazón Valiente. Perdónenme que use tanta película, pero es que es el ejemplo más como claro que tengo para que se entiendan algunas cosas. ¿Ya? Perdonen mi herejía, por favor. Eh, pero una de las cosas que uno ve muy marcada en las películas antiguas donde hay guerras es que siempre como con trompetas o con señales o con símbolos te van mostrando los diferentes pelotones de una compañía, los caballeros, los que van a morir primero, los del perraje, los arqueros, los que entran con caballos, con armadura, los que tenían mejor estatus, etcétera. Y todo se manejaba con estandartes, o sea, es como el pelotón de caballería, el pelotón de arquería y así sucesivamente. Entonces, aparte del símbolo mismo del cruzado, obviamente ellos tenían pelotones específicos, tenían funciones específicas dentro de una campaña militar. No, por ejemplo, un caballero cruzado no iba a entrar al perraje para morir en la primera línea. El caballero cruzado iba a entrar en el momento álgido de la batalla porque eran guerreros formados específicamente, eran muy trabajados, eran guerreros con habilidad. Entonces, ese nivel de estatus también se graficaba en eso, en su rol en las batallas. Y bueno, y la cruz, final de cuentas, que era el símbolo por antonomasia de la cruzada cristiana, de que eran soldados de Dios. Ahora, valores que estaban muy identificados en el caballero cruzado. Fieles a la religión cristiana, eran devotos, tenían que ser creyentes y no cualquier creyente. Su valor, obviamente, como cualquier estereotipo de caballero medieval, eran personas valientes que ante cualquier cosa tenían que comportarse como héroes en el campo de la batalla. Su compasión, de acá volvemos a la parte más cristiana de esta idea del caballero cruzado honorable, es un caballero que tenía un código muy marcado, no podía ser un mercenario, no podía ser un asesino porque sí, no podía buscar la venganza, buscaba para la época ser una representación de una moral muy alta. El caballero cruzado era el ejemplo de ser humano, por decirlo de una forma, que uno tenía que buscar, ver o encontrar. Su nobleza. Un caballero solo se unía en matrimonio con los de su propia clase. Ya, bueno, algo que era muy común en la época, básicamente. El tema de las familias, que si soy de la familia tanto, que si tengo este linaje, que si tengo esta alcurnia, que si tengo este árbol familiar, puedo enrolarme contigo. Y de hecho uno ve en muchos libros, historias o textos, cómo al final de cuentas esta idea de las familias es muy marcada. Una familia con estatus puede hacer mucho en este mundo. Y en el mundo antiguo, imagínese. Eh, Pucha, perdóname la otra referencia a la película que tengo que hacer, Corazón de Caballero, donde estuvo Heath Ledger, que siempre no se me ese nombre, el que se murió, que hizo el Guasón. La premisa de la película es de un tipo que no tenía familia, de que era un ayudante de un caballero, una especie como de escudero, por decirlo así,
y que por circunstancias de la película, la trama, termina participando por plata en los torneos de caballeros. Y tuvo que hacer toda una falsificación de documentos para que le creyeran que era de una familia. Y tuvieron que inventarle un nombre, un árbol genealógico específico, porque si no, no había forma de que entrara. Tú a los torneos tenías que entrar, obviamente, con tus credenciales, por decirlo de una forma. Escudo de armas, todo. Era una cosa muy engorrosa. Y manteniendo esta idea de que los caballeros tenían que ser nobles y por ende emparejarse con familias nobles, mantener linaje. Y su lealtad, o sea, ellos a pesar de esa categoría eran vasallos de sus reinos, eran vasallos del rey, de los señores y de la iglesia cuando era necesario ser de la iglesia. O sea, el ejemplo del caballero cruzado es lo que tú podrías considerar el ideal de ser humano para la época. Entonces, estos valores que tú ves acá, los que estoy proyectando en este momento, podríamos decir que es lo que una persona, un hombre promedio, hubiese esperado lograr. Era la meta que estos tenían. Y este ideal de hombre cruzado, como les digo, representado en películas, representado en cine, representado en literatura, en folclore, en leyendas, en muchas cosas, era el ejemplo del hombre ideal de la época. Ahora, eh, un poco el contexto ya de las cruzadas, porque hablamos de lo que eran técnicamente las cruzadas, hablamos de sus enemigos, básicamente, hablamos también del carácter del caballero cruzado, pero también hay un contexto que tiene que ver con el origen de las cruzadas, el por qué y cómo se fueron desenvolviendo. Insisto, no las veremos todas, pero por lo menos veremos algunas que son interesantes, o más bien el contexto general que es interesante mencionarlo. Ahora, las peregrinaciones, perdón, hacia Tierra Santa no son exclusivamente de las cruzadas. Ya habían comenzado desde el siglo IV. O sea, ya habían intentado hacer un acercamiento, por decirlo de una forma, ¿ya? Aunque no con tanta fuerza. ¿Qué fue lo que generó un primer anhelo o un primer acercamiento más firme hacia la Tierra Santa? El año 1000. El año 1000, por diferentes tradiciones o enseñanzas erradas de la época, para muchos fue o era lo que marcaba la venida de Cristo. Entonces, antes de que Cristo viniera, teníamos que cumplir el rol que era reconquistar la Tierra Santa, sacar a los invasores de la tierra donde Cristo había nacido y había estado. Entonces, esta fecha, por todos esos elementos que les digo yo, marcaron ese como evento clave, esta idea de la venida pronta de Cristo, hizo que los peregrinos aumentaran. O sea, el movimiento que era bastante poco antes del año 1000 se multiplica. Ahora, obviamente, considerando las condiciones de la Tierra Santa, por quienes eran habitados, considerando que los cristianos no eran vistos como en ese momento como seres, se fue la palabra, vistos como eran visitas indeseables, voy a decirlo así. Fueron obviamente víctimas de robo, fueron víctimas de saqueos, de muertes, de asaltos, porque estaban en territorio enemigo. En la práctica, acercarse a Tierra Santa era acercarse al territorio musulmán y eran enemigos, derechamente. Ahora, también teníamos el tema político, y como ya le habíamos comentado en la clase pasada, todos los musulmanes en sí, ya habían hecho estragos, o sea, ya habían tenido una campaña militar muy exitosa, y que de hecho siguió siendo exitosa hasta el final de la Edad Media, y después siguió incluso. O sea, teníamos que toda la parte oriente del imperio estaba debilitada, la parte oriente de Europa estaba debilitada. Entonces teníamos dos grandes, o por decirlo así, dos grandes aristas de este contexto. La primera, el acercamiento de los peregrinos cristianos, por las razones que les explicaba recién, y por otro lado, el debilitamiento político. O sea, teníamos una parte más macro y una parte más micro del contexto. Y esto llevó a que el emperador Alejo, ¿ya? Que no me acuerdo en este momento de qué lugar era, se me fue ponerlo, perdóname. Creo, no, no era alemán, era inglés o alemán. Voy a ver si me acuerdo, si era sajón germano, ya, tengo el bloqueo.
Pero el emperador Alejo, en este contexto de debilitación del imperio, pide derechamente al Papa Urbano que intervenga, Papa Católico, que intervenga. ¿Sabes qué? Esto tiene que parar, tenemos que hacer algo ya concreto contra los invasores. O sea, ya no solamente tener una resistencia, sino ir a la ofensiva, por decirlo de una forma. Ahora, Urbano, el Papa de la época, dentro de las frases que se rescatan, que son interesantes en el contexto de las cruzadas, agrega lo siguiente, lo leo textual. Le digo a los presentes, ordeno que que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar, en virtud del gran don que Dios me ha dado. Y como les comenté clases atrás, en un momento que tengo interno, si el Papa lo decía, ¿ya? Si el Papa lo decía, era ley. O sea, ahí no había forma de decirle que no. Por todo lo que ya he explicado del poder papal. Y fíjense que el hombre derechamente, y perdone que me detenga acá, porque tiene que ver mucho con cómo era el manejo de la iglesia en esa época. Acá María Antonieta me escribió por interno. Certificado, era pero bizantino. Gracias, que me acordé si era sajón, era germán, pero era bizantino. Ya, de Bizancio. Gracias por la Alejo del emperador. Gracias por la corroboración. Ahora, acá, fíjense por favor, y vuelvo al tema de cómo se maneja el tema de la fe. Primero que todo, bueno, habla una orden general que se manda a los imperios y al tiro usa el tema de Cristo. Cristo lo mandó. Yo pongo a Cristo en esto. Cristo mandó a que fuéramos a la guerra. Cristo mandó a que expulsáramos a los enemigos, a que destruyéramos a los paganos. Volvemos a los contextos, la gente no tenía un acceso a la Biblia como lo tenemos ahora, no tenía mucho la capacidad de leerla, el analfabetismo, la diferencia de idiomas, o sea, no había una forma para una persona normal del pueblo, o incluso de las familias reales, porque las familias reales seguían ciegamente a la iglesia, y las que no, recordarán que la iglesia les ponía el pie encima. Entonces simplemente iban. La voz del Papa era la voz indiscutible. Entonces, en nombre de Cristo manda a la gente a la batalla, habla de las condiciones de la muerte, o sea que te mueras en el camino, sea que te mueras peleando, donde sea, pero si fuiste a la batalla, si cumpliste tu misión, eh, tus pecados son perdonados, o sea, se te concede el perdón de todo. Una cosa que hasta paradójicamente es muy parecido a lo que hacen los musulmanes con su guerra santa, o sea, no se difiere mucho a lo que hacen ellos respecto a si tú haces esto, te ganaste el cielo. Ya, avancemos un poquito. Ya. Oh, disculpen. Ya, no vamos a ver cada cruzada, insisto, pero sí, más que nada para que hagamos un poco el panorama de las fechas. Eso me interesa, ya no vamos a ir una por una. Pero desde la primera cruzada, que se inicia un poco después del año 1000, recordar este contexto que les había dicho de que esperaban que del 1000 en adelante viniera Cristo por esta coincidencia de fecha, hasta la octava cruzada, que fue en el año 1272. O sea, estamos hablando de 200 años y fracción de cruzadas. Obviamente intercaladas entre una y otra, no todas fueron seguidas. Las cruzadas, como digo, se levantaban en momentos específicos. Y eran campañas que duraban momentos puntuales. Entonces, desde el año 1095 hasta el año 1272, tenemos un total de 8 cruzadas, así identificables, definidas en la historia. ¿Pueden haber habido movimientos militares entre medios? Sí, obviamente. Pero cruzadas como tal, movimientos marcados como tal, ya sea convocados por la iglesia o convocados por algún rey del momento, tenemos 8, que usted después las puede ver en clase, o sea, verlas en la clase, pero que en resumen abarcaron bastantes personas, no fue solamente un reino, sino de que muchos tomaron en algún momento el estandarte de la cruzada por alguna de las razones que habíamos visto antes. Algunas cruzadas muy extensas
otras cruzadas mucho más específicas en el tiempo, pero la mayoría no duraba menos de 2 años, o sea, por lo menos estaban en 2 años de batallas, donde al final de cuentas nunca se pudo derrotar a los musulmanes. O sea, eran el final de cuentas, y ahí vamos a los resultados, si uno suma y resta, no tuvieron éxito ninguno. Entonces, si nos vamos a los resultados de las cruzadas, el punto esencial, hubo un fracaso al libertar Tierra Santa. Tierra Santa no se recuperó. Le hago el spoiler, no se recuperó. Militarmente fueron campañas que nunca fueron exitosas. Ahora, ¿a qué se debe ya esto? A pesar del alto estándar que tenían los cruzados como símbolo, como estatus, en la práctica esto es política. Yo podía levantar una cruzada, pero si no tenía apoyo de otros jefes militares, de otros reinos, incluso de la misma iglesia, si ésta no cumplía su rol unificador, no íbamos a ganar. Como ya habíamos estudiado antes, el pueblo musulmán tenía eso, por el miedo, por la devoción, por la fuerza, por lo que sea, pero tenía un grupo extremadamente unido. Eran uno solo, eran un bloque. Cosa que en este caso la Iglesia Católica nunca pudo lograr generar el mismo tipo de vínculo como quisieran los musulmanes. Entonces, como dice el punto B, esta falta de unión aportó a este fracaso, no había cohesión. Ahora, punto C, no había visión amplia, se buscaban victorias rápidas con efectos inmediatos. Aquí hay un tema ya de estrategia. A veces una batalla no tienes que ganarla tan rápido, a veces tienes que ir cumpliendo o ir ganando ciertos territorios para al final de cuentas ir llegando a tu objetivo. A veces ir más lento es más seguro, a veces hacer ciertas cosas es más correcto que otras. Eh, yo pongo el ejemplo, y ahí me sorprende, la Segunda Guerra Mundial. Yo les comentaba el otro día de que vi eso hace no mucho, unos reportajes de Netflix, que eran bastante buenos. Eh, y me sorprendió, porque cuando uno ve el panorama completo de la guerra, te das cuenta de que Alemania hubo un punto en que tuvo el toro por las astas, y lo tuvo. Y si Alemania hubiese jugado sus cartas distintos en momentos claves de la Segunda Guerra Mundial, no digo que el resultado hubiera cambiado, pero el resultado hubiera sido muy, me refiero a ver, no se hubiese llegado de la misma forma el resultado probablemente, hubiera sido una guerra mucho más larga, mucho más sangrienta. Pero Alemania en decisiones estratégicas muy puntuales hizo fracasar su campaña y la hizo fracasar de una forma tremenda. Entonces, a veces la visión amplia de una guerra tiene que ver con los objetivos que uno se plantea. A veces mi objetivo no es lograr todo, el 100% de las cosas. A veces tengo que centrarme en lograr algo puntual. Entonces, esa falta de visión muchas veces cegó las campañas militares solamente a Jerusalén, cuando tal vez hubiera sido más eficiente hacer una campaña más extensa e ir libertando territorios previos y no de cabeza a Jerusalén, sino el libertado del resto de Europa. Entonces, ahí nuevamente hay un tema militar sumado a la desunión. Punto D. Los cruzados, entendiendo en la zona de Medio Oriente, no eran libertadores. Para los palestinos eran intrusos. Recordar que los palestinos, insisto, a pesar de todo, tenían básicamente una convivencia con los musulmanes y con la fe musulmana. Entonces, como también se reflejó en otros momentos de la historia, los cruzados y la iglesia llegó a ser básicamente conquistadores de allá. Nunca se les vio como si fuesen libertadores de una religión pagana. Se les vio como personas que llegaron a ocupar el territorio. Y por ende, muchos momentos, los palestinos fueron tratados como esclavos, porque los cruzados iban en un plan distinto. Entonces, claro, ahí se nos cae el contexto poético de los cruzados, porque al final de cuentas, ellos eran soldados que bajo ciertas órdenes actuaron bajo ciertos contextos. Entonces, todo este tema del valor del caballero, en la práctica o en el contexto de las cruzadas por lo menos, nunca fue tan eficiente.
porque tampoco tuvieron la capacidad de reencantar al pueblo palestino, sino de que el pueblo palestino los vio como enemigos invasores y opresores. Que insisto, no es algo muy lejano a lo que tú ves que ha hecho la iglesia. Saltémonos a la conquista de América. Somos cristianos, con espada te matamos, y al final de cuentas es lo que hasta el día de hoy muchos de la población originaria reclama, de cuál fue la estrategia, que puede ser buena o mala, y ahí podemos tener un debate ya un poquito más específico, pero al final de cuentas, si la estrategia de conquista que se aplicaba en esta época, que también fue la que se aplicó en la conquista de América, eh, tuvo pros y contras en ese sentido. Pero desde el punto de vista de las cruzadas, nunca hubo un buen recibimiento de los palestinos, ese es el hecho. Nunca hubo una conexión con los cruzados o las campañas que esto representaban. Y sí, dentro de todo, trajo una consecuencia práctica para Europa, que fue que sí hubo una disminución de las agresiones musulmanas. Obviamente, al poner diferentes campañas en la época, refrenas el avance musulmán y refrenas de una parte u otra la respuesta violenta. Eso sí es un logro, es un avance. Los musulmanes no pudieron seguir conquistando territorio de la misma forma. Hubo que haber una pausa en su avance por el choque que estaba habiendo entre uno y otro. Entonces, por razones de consecuencia, Europa también disminuyó, disculpen, Europa también disminuyó su nivel de agresividad que tenía en esos puntos de la historia, en esos siglos por lo menos, desde el año 1000 hasta el año 1300, 1400, para que se haga una idea, tenemos esa disminución, tiempo después de que terminaran las cruzadas. Ya, vamos a pasar a lo del monacato, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea bien recibido. Sí, no, nada en el chat. Mi hermano están muy silenciosos hoy día. El efecto cuarentena. Lo siento, yo te lo dije a los que llegaban al comienzo, lo siento mucho. Paciencia, más tranquilidad. No se vuelva luego comprando, con calma. Todo tómenselo con mucha calma. Harta paciencia, hagan crucigramas, lean la Biblia. Denles tareas para hacer a sus niños chicos. Todas esas cosas, bienvenidas sean. Y cuidarse harto, si me dan de cuenta, hermanos amados, cuidarnos harto. Ya, vamos entonces, si no hay más dudas. Eh, no, pero Claudio, pregunta, es ahora que tienen que preguntar. El tema es que no me pongan preguntas brígidas 5 para las 10. Si las quiere hacer ahora, pregúntenlas ahora, no 5 para las 10. A eso me refiero. Metamos el debate ahora, pero no lo metamos 10 minutos antes de terminar la clase. A eso voy solamente. Por favor, metamos debate. Eh, Oye, no, ya, disculpen. Ya, Sergio me dicen, pero Sergio, ¿tienes pregunta? Pregúntala, pues, Sergio. ¿Por chat o por micrófono? Cuando sea más cómodo. La ascensión de Mahoma. No, pero eso es después de Cristo, es bastante después. Déjame, te voy a buscar al tiro porque no tengo la fecha en mi mente. 500. 500 ¿Cuándo nació Mahoma? pesos. Déjame buscarlo porque cuando no sé, no chamullo. ¿Dónde está? A ver, desde la fuente islámica. 632 habría sido. Ya. Después de 50, ¿por qué tengo otra fecha entonces? ¿Ves que me ha... Ya. Claro, tienes tu pregunta mientras seguimos buscando, a ver, porque voy a quedarme con esa duda. Pero no, o sea, de que fue después del 600, fue después del 600, estamos claros. Mm.
Ya, voy a tener que buscar después un cambio, pero a ver, para que por lo menos lleguemos a ciertos consensos después del 600, fijamente, no, fijo después del 600, antes de eso no te ocurre. Eh, pero ¿por qué la duda? Por el tema de Jerusalén. Porque recordad que todo el tema del poderío musulmán se va dando desde el 500 en adelante. ¿Por qué en Jerusalén? A ver, como lo habíamos, déjame volver acá para que explicarlo con esta parte. Aquí tengo el torpedo. Por el tema de la ubicación de la mezquita. Este centro de foco donde Mahoma habría ascendido, esa es la importancia de la ciudad, por lo menos desde el punto de vista musulmán. La ubicación de la mezquita de la Roca. Ya. O si alguien me encuentra la fecha exacta del tema de Mahoma, se lo agradecería con el alma porque insisto que no es mi experticia de los musulmanes. Porque yo tenía acá leyendo rápidamente el 632, pero me dice Claudio que es el 650 o después del 650. Entonces, ahí tenemos un enredo. Pero si alguien encuentra bien la fecha, se lo agradeceré mucho. Ya, no hay más dudas entonces. Claudio, me dejaste metido con tu pregunta de debate. ¿No? Ya, avanzo y tírala así, pero no la tiren 5 para las 10, todo lo que pido. Tiremos las preguntas de debate con criterio. Ya, dentro de lo que es las temáticas de la Edad Media, habíamos mencionado hartas cosas, y incluso les había dicho antes de que el tema de los monasterios tiene un valor, pero que su apogeo, por decirlo así, o cuando florecen en mayor medida, es en la época de la Edad Media. A pesar de que el movimiento de los monasterios se inicia en la época anterior, en el periodo de la Iglesia Imperial, en el periodo de la Edad Media es cuando tú ves digamos, la mayor expresión del movimiento monástico. Ahora, como lo habíamos visto en un momento, se origina con Antonio en las cuevas de Egipto. Disculpen. Habíamos visto clases anteriores, incluso algunos comentarios que se hacían sobre Antonio y sobre su estilo de vida, que era básicamente alejándose de los privilegios que la iglesia imperial, al ser del imperio y todo lo que esto ya vimos que se relacionaba, eh, traía como consecuencia. Era un movimiento que buscaba volver a lo más sencillo, lo más original respecto a la adoración y el trato con el Señor. Ahora, en la Edad Media, me faltó una tilde, disculpe, en la Edad Media aumentó el número de monjes, ¿ya? Como les dije, un movimiento que fue ganando fuerza a poco. Ahora sí. De monjes y monjas en gran medida. Y obviamente, mientras más grandes eran las comunidades, hubo que organizarlas. Porque original no es lo mismo que una o dos personas vivan apartadas a que la comunidad monástica creciera. Y básicamente se hicieron mini ciudades en algunos casos. Eran grupos extensos. Según Larousse, 632. Ya vamos a tener los debates ya, pero vean, mira, acordemos que por lo menos fue después del 600, ya, para que tengamos cierto acuerdo de fecha. Pensé que ya, no vamos a responder el mensaje, no corresponde. Ok, como les decía entonces, independiente de que este movimiento ya existiera desde la época anterior, la cantidad de gente que se fue agregando al mismo generó que se requiriese una organización mucho más estructurada por razones obvias. No es lo mismo manejar a 5 personas que a 50. Entonces, esta organización del movimiento de los monasterios significó bastante avance dentro de lo que son cosas de la vida cotidiana, y eso es lo interesante. Si hay una cosa que se puede, llamémosle, tener en claro, es que el movimiento monástico aportó mucho en la vida cotidiana de la Edad Media. Hizo grandes avances que aportaron a las ciudades, a las comunidades. Eh, Ahora, todo eso, ¿dónde lo podíamos ver reflejado? En la vida cotidiana del monje. Eh, los monjes, ya que eran personas apartadas de los lujos de las grandes de las grandes iglesias o de las grandes ciudades, eran vidas mucho más sencillas. Trabajos manuales, trabajos de agricultura, rezos en comunidad, lectura devocional privada. En algunos casos la vida de oración era mucho más presente.
era una vida, insisto, que se alejó de la parte lujosa y que se alejó de la parte ritual que ya, como habíamos visto antes, se había instalado en el seno de la iglesia. Ahora, los trabajos eran completamente necesarios en una primera época, porque ya que no tenían el mismo tipo de apoyo que una iglesia de manera tradicional de la época, el monje o la agrupación de monjes que vivían en el monasterio tenían que laborar su trabajo día a día. Y ahí fue cuando elementos como la artesanía, la agricultura, la enseñanza fueron ejes para que ellos pudiesen vivir. Básicamente dan trabajo para subsistir. Y como les mencionaba acá, el tema agrícola. Los monjes aportaron mucho en el desarrollo de la agricultura, más como un trabajo sustentable. Eso con técnicas de agricultura que, bueno, se fueron desarrollando obviamente en la época. De hecho, muchas ciudades se fueron formando alrededor de monasterios porque los monasterios comenzaron a generar recursos económicos y comenzaban a aprovechar muy bien lo que tenían. Labraron la tierra, generaron canales, construyeron. Por eso les digo de que dentro de lo que es la vida cotidiana, los monasterios eran ejes de vida de comunidad. Ahora, hay diversas órdenes de monjes, algunas con diferencias sutiles respecto a doctrina, formas de vida, enseñanza. Eh, benedictinos, no soy malísimo con los nombres, se me traba la lengua. Cistercienses, cartujos, franciscanos, dominicanos. Los jesuitas aparecen después, no son tanto de esta época. Son más adelante uno los de presentes. Pero por lo menos estos de acá son los que tú ves más reflejados. De hecho, en el libro de Hulbur, si no me falla la memoria, tiene que haber un poquito más desarrollado estos. Ya tiene que estar un poquito más explicado. Si no me equivoco, está como un poquito más desarrollado cada uno. Pero en general son diferencias más bien prácticas. Ahora, eh, dentro de estas diferencias prácticas, se diferenciaban por sus vestimentas. Cada orden tenía algún tipo de señal clave. Los de capucha, los circenses que eran cistercenses, perdón, discúlpenme, odio ese nombre, que tenían esta característica túnica morada, que era como si fuese una pechera. Y probablemente una de las imágenes que uno más ha visto en películas, en representación de cine, son estos dos últimos, los cartujos, que eran unos encapuchados básicamente de blanco como tal, los franciscanos, que eran esta idea del fraile peladito, que se hacían estas calvitas, que también es una imagen muy reconocible en la cultura o en la literatura o en el cine o en la representación de muchas cosas referentes a la Edad Media. Esta es como la imagen del monje más estándar que uno puede entender, que estoy marcando acá al medio. Ahora, el monacado, o el monacato, perdón, tuvo diferentes resultados. En general, dentro del punto de vista histórico, es bien visto, por lo menos en ciertas corrientes. Ahora, hay otras corrientes que van a evaluar mal el monacato, especialmente por el tema de la educación. Eh, lo primero que podría acercarse a las universidades nacen del monacato. Y hay muchas personas que también acusan de que el hecho de que las primeras universidades nazcan del monacato influenció mucho el tipo de enseñanza, porque era religiosa, etcétera. Pero en la práctica tuvo muchos más aportes, insisto, dentro de la vida cotidiana. En primer lugar, considerando que eran terrenos muy alejados de las grandes ciudades o de los focos bélicos de la época, eran territorios pacíficos en su gran mayoría. Eran territorios de retiro, donde la gente que iba o buscaba paz o buscaba refugio podía llegar a los monasterios. Era un hospital para viajeros. Insisto, los monasterios en su gran mayoría eran lugares muy bien preparados y al igual como pasa con mucha gente que trabaja en la tierra, se fueron desarrollando técnicas médicas, se fueron desarrollando lugares de estabilidad donde podían los viajeros ir a recuperarse, donde podían sanarse enfermedades. Era un hospital de paso para muchos. Refugio para los indefensos, lo que pasaba con los huérfanos de guerra. Muchos huérfanos de guerra o muchas personas cuyas ciudades eran destruidas en los conflictos bélicos de la época, utilizaban los monasterios como un eje y como un foco para llegar.
básicamente. Lo que podríamos decir ahora como un refugio, hasta un orfanato. De hecho, los orfanatos también se utilizaban. Arlet pregunta, no haga la pregunta en privado, hágala en público. Las vestiduras presentadas en la anterior, estas de acá, eh, venían por cargo o rango, no, no era por cargo o rango, eran las órdenes, eran diferentes órdenes. Eh, si fijaban, yo les decía los nombres acá abajo recién, los franciscanos, los circensenses, los cartujos, diferentes agrupaciones, no tenía que ver necesariamente con un cargo. Ahora, probablemente habían cargo en el sentido de los que tenían algún cargo clerical, tenían que haber obispos o los que estaban formados como sacerdotes, pero en sí la vestimenta tenía que ver con cómo se identificaban ellos en su respectivo agrupación. Vuelvo a los ejemplos, los bautistas, los pentecostales, o sea, los bauticostales, eran en resumen de diferentes órdenes que habían. Hay otra consulta acá en el chat. Eh, Ojo, a ver, le pregunta por las funciones. En sí, nuevamente, los monjes eran sacerdotes, estaban formados en el clero, no eran, a menos que fueran civiles que vivieran en el monasterio, como le estoy explicando que puede llegar a ocurrir, eran sacerdotes, por ende su función o su rol más básico es el mismo que el del clero, ya es el mismo. La única diferencia, como les decía hace un rato, es que el movimiento de los monasterios apelaba a la vida apartada en oración, en estudio de la Biblia y en dedicación al prójimo. Por ende, ellos voluntariamente se apartaban de la vida tradicional que te podía dar la ciudad, que te podía dar, digámosle, los reinos mucho más estructurados. Entonces, esa era una decisión personal. Y como le explicaba, el tipo de desarrollo que tuvieron los monasterios obligó a que obviamente se formaran desde lo económico. Yo les decía, no es lo mismo sostener un monasterio con 5 personas que tener 20, 30, por ende, eso obligó a todo un desarrollo que, como les comentaba acá hace un rato, disculpen, ah, los llevara a trabajar por supervivencia. Y eso generó que el estilo de vida del monasterio fuese un estilo de vida muy productivo. O sea, a eso iba con el tema de la pregunta de recién. Ya, pero claro, deja terminar la idea y después voy a aclarar la respuesta. Tranquilo, vamos, deja terminar esta idea para que, porque viene la parte que nos faltaba del Corán. Ok, entonces, como les decía, dentro de las cosas rescatables del movimiento de los monasterios, uno, el tema del refugio de paz, que eran, en resumen, territorios relativamente tranquilos, en comparación con lo que ocurría en el resto de Europa, un punto de paso para viajeros, para enfermos, refugio para huérfanos de guerra, para mujeres, para niños que por circunstancias X fueran desamparados, el desarrollo de la agricultura y de todo lo que estaba relacionado con lo mismo, canales de agua, el tema de los pantanos que hubo que sanear, limpiar, construcción de caminos para conectar con los diferentes lugares. Por eso digo que los monasterios cumplieron un rol como centros urbanos. Y eso es lo que permitió o lo que generó como una, digámosle, una consecuencia secundaria, el desarrollo más urbano de ciertas zonas, donde no habían lugares de reinos cercanos o de señoríos feudales, habían monasterios que también ayudaban a generar la urbanización apropiada para la época. Que yo creo que esa fue una función indirecta, por decirlo de una manera, que al final los monasterios crecieron de una manera exponencial. Ahora, sumando estos resultados también algunas cosas interesantes, ya que eran en general personas de mucha lectura y estudio, generaron bibliotecas muy extensas. De hecho, hay monasterios que eran gigantescos en nivel de textos que producían o que tenían reservados. Eh, Como les comentaba, el tema de las universidades, de una forma u otra, eran maestros, eran muy cultos, pues que sabían leer, escribir, tenían conocimiento de lo práctico de agricultura, o sea, eran lo que podríamos decir lo más cercano a un profesor más preparado que tenían. Aparte de eso, gran parte de las universidades, o lo que podríamos llamar universidades, eran de monjes. Eh, y era seguramente lo más cercano que podía tener una persona relativamente normal a conocer, porque olvídate de llegar a un nivel de estudio alto, era imposible.
pero los monasterios abrían una puerta, aunque sea pequeñita, para otro tipo de persona que buscase educación. Y aunque no era su objetivo principal, sí funcionaron como algún tipo de misionero. Y aquí era bien interesante. Cuando uno estudia misiones modernas, ya llamémosle modernas desde 1800, 1700 en adelante, las misiones modernas también toman elementos del monacato en el sentido del trabajo. Los misioneros modernos en la actualidad son muy pocos los que van solamente a predicar. O sea, si me refiero solamente, no es que no sea lo principal, pero que solamente vayan a predicar. No son tantos. Es que generalmente los misioneros actuales van con un plan de trabajo, ya sea instalados en una comunidad o instalados en alguna agrupación, porque también se ha entendido con el paso del tiempo, y aquí vamos a la estrategia de las cruzadas versus los misioneros, entre comillas, de los monjes, que parte de la misión, comillas, evangelizadora de las cruzadas al sacar a los paganos de Tierra Santa, no se cumple porque se entra a la fuerza, se entra con espada. Pero sin embargo, el avance del movimiento de los monjes fue llegar indirectamente, pero acercar a la gente desde el trabajo, acercar a la gente desde la comunidad, lo cual por lo menos en lo que son misiones modernas se ha entendido que es la forma para llegar a una comunidad o que está alejada del Señor o que es una comunidad compleja y difícil. Y de hecho, cuando uno estudia misiones modernas o misionología, básicamente te das cuenta de que se apunta a esta estrategia y que de una u otra forma muchos lo hacemos. Ya, ahora vamos a empezar. Voy a acá lo del chat antes de pasar a la parte mala, porque son puras flores de los monasterios, pero no son puras flores. Claudio, ahí dice, confirmo que la ascensión de Mahoma se registra en el 632. Mi confusión data de las fechas de inicio de la escritura del Corán antes su término del manuscrito, claro, que fue cuando terminó el Corán, la escritura del completa del Corán, que es en el 656. Según la versión de mi Corán, de mi Corán en español. Las revelaciones de Gabriel a Mahoma sucedieron, sí, ya, gracias. En vez de que, ahora no se me olvidó nunca más, 632 la ascensión de Mahoma, para hacer que esa pregunta hace un rato. 632. Entonces ahí para que tengamos la ubicación de espacio-tiempo. Ya. Ahora, todo esto que les comentaba recién, como les dije, es el aspecto positivo, ¿ya? Como podríamos decir, del movimiento del monasterio, que tuvo muchas cosas buenas, pero que también trajo complicaciones tanto para ellos como para con la iglesia principal, por decirlo así. Ahora, aquí comienzan una serie de problemas. Eh, la vida célibe que llevaban en su gran mayoría los monjes se comenzó a considerar como lo natural. O sea, para la gente común y para un porcentaje importante del clero, el movimiento de los monasterios fue la justificación, comillas, porque hay todo un tema económico de por qué se hizo el celibato oficial, o obligatorio, perdón, pero con el movimiento de los monasterios, la vida célibe se comenzó a normalizar. O sea, ver a sacerdotes sin familia por su elección personal se comenzó a convertir en el común. Y elementos como este, más disputas económicas que hubieron con la Iglesia Católica, llevaron tiempo después a que se hiciera una obligatoriedad el celibato para el clero católico. Entonces, lo que en un momento tenía una intención, digámosle, no mala, que era apartarse solamente para vivir como Dios, fue lo que sentó las bases de que esto se volviera una obligación tiempo después. Ahora, la vida apartada de los monasterios también trae un contratiempo que te separa del mundo real. Quitando la parte positiva, que fueron estos como proto-misioneros, por decirlo de una forma, pero también los llevó a apartarse de los conflictos del mundo real.
cosa que también tiene su contraparte. Y pasa en todo ámbito, pasa en la política, pasa en la iglesia actual. Cuando un grupo de personas se alejan de la realidad, su visión se distorsiona, su visión se pierde, porque se pierden los problemas del día a día. Y eso no tiene que ver con una postura de X iglesia o no. No es que los bautistas o los pentecostales, no. Es cuando una persona que lleva mucho tiempo haciendo algo, disculpe, se pierde. Y pierde el contacto con lo que es más real y con lo que es más práctico. Eh, no quiero hacer un... No tomen este comentario como si fuera político de derecha o de izquierda, no lo voy a hacer así, porque tiene que ver más con la esencia de la clase política. Yo, de hecho, en lo personal, me levanté y aplaudí literalmente en mi casa, no es porque me esté haciendo mal el encierro, pero me levanté y aplaudí en mi casa, literalmente, cuando se aprobó el tema de la no reelección de alcaldes, diputados, senadores, y eso. Yo aplaudí. Oh, me levanté y aplaudí. Porque justamente va en este mismo principio. Cuando tienes... Uy, mira cómo son. Cuando tienes un grupo de personas de X partido político, esto no tiene que ver con ni derecha, ni izquierda, ni arriba, abajo, con nadie, pero cuando lo tienes mucho tiempo apartado de la realidad, porque el trabajo del Congreso te aleja de una otra forma de la realidad, es inevitable. Pasan cosas como esta, de que después de un tiempo la gente dice cualquier tontera, de cualquier sector político, y eso es porque se desconectan. En el caso de los monjes pasa lo mismo, los monjes se desconectan. Y los monjes en ese momento no tuvieron la intención, ni los obligaron a regresar. Es como, es que no podías estar toda tu vida apartado, tenéis que volver en algún momento, tenéis que estar un tiempo acá en la ciudad. Tienes que reconectarte con los problemas de la gente, con lo que está pasando en la actualidad. Ah, disculpa. Esa separación del mundo llevó, obviamente, a una desconexión con las problemáticas tanto prácticas, físicas como espirituales de la gente. Ahora, también pasa un tema respecto al tema del trabajo. Los primeros, digamos, décadas o hasta los primeros siglos de los monasterios tuvieron muy presente este tema del trabajo arduo porque tenían que construir una comunidad que no existía. Pero también trajo una contraparte, que llegamos a un punto donde construimos todo, tenemos todo lo que necesitamos y generó una ociosidad, porque ya hiciste lo que tenías que hacer, construiste lo que debías construir, hiciste lo necesario para generar tu estilo de vida y después de eso no seguiste creciendo. Entonces, lo que en un comienzo fue un sello muy bonito del movimiento de los monasterios, que era el trabajo propio, después se convirtió en un retroceso, porque llevó a que los monjes, al final de cuentas, no siguieran con ese estilo de vida. Ya, terminamos con la parte de los monjes. ¿Ya? Preguntas, dudas con el movimiento del monacato, de los monasterios. Dudas, consultas. A la 1, a las 2, a las 3. Ya. Hoy vamos a terminar una vía por una clase, qué maravilla. Ah, disculpen. Sé que me ando como un gato, me estoy estirando un montón. Porque después, si no, después la espalda me cobra cuenta. Ya. Siguiente punto, recordar que esta clase hemos estado viendo una serie de elementos referentes a la relación con la iglesia y la Edad Media. Vimos las cruzadas, vimos el monacato, la clase anterior revisamos temas del papado y de los musulmanes, así que vamos viendo como diferentes tópicos. El siguiente tópico tiene que ver con el arte y la literatura medieval, ¿ya? En general, todo tipo de arte es una expresión de tu época. Ciertas épocas están focalizadas, o el arte de cada época está focalizado tanto en los valores, en los elementos históricos, en las técnicas que muchas veces se ve que están proliferando, ¿ok? Y eso ocurre en cualquier época. O sea, la Edad Media es un reflejo del estilo de vida y de las creencias de la época.
al igual como el arte en la actualidad tiene que ver con muchos reflejos, tanto de los valores de la época, hasta de las técnicas, por ejemplo. Todo eso va aplicando. Ahora, dentro de esto encontramos dos grandes expresiones, el arte o el estilo románico y el arte o el estilo gótico. Ahora, esto va a ser muy breve porque no es el foco del arte, pero sí para que tengamos esta conexión de ideas. El primero, que es el románico, aparece en el siglo XI más o menos, ya en la Baja Edad Media que se le conoce, en la segunda mitad de la Edad Media, en Europa Occidental. Y se llama así porque se basa en el arte romano, ¿ok? Recordar que muchos de estos estilos toman elementos de épocas anteriores, así que no es raro de que se hayan inspirado en el arte romano de siglos atrás. Y el apogeo se da en el sistema feudal, que es lo que se denomina un estilo rural, donde el principal foco del arte románico tenía que ver con la vida de los castillos, con los feudos, que tenía que ver con la expresión de esa vida misma, con la vida de campo que se da en el sistema feudal. Mientras que el estilo gótico se origina más que nada en las ciudades, en los grupos urbanos mucho más grandes. Eh, la época posterior, que es la del Renacimiento, tendía a ser muy despectiva con este estilo, ¿ya? Y ahí después se le dio esta denominación de gótica, en la época renacentista, porque dentro de esa denostación se atribuía que el arte gótico era un arte anticuado, un arte godo, que era de un pueblo mucho más arcaico. Entonces, es una forma denostativa de llamarlo desde la época renacentista, pero al final quedó como el arte gótico. Ahora, independiente de estos dos como tendencias o estilos, el arte sí fue un medio para la iglesia. Como les dije hace un rato, el arte es una expresión de la época, de las creencias, de los valores. Entonces no fue raro de que la iglesia, que tenía un valor o un poder predominante de todas formas posibles, también se valiera del arte para esto. ¿Ok? Entonces, el arte medieval pretendía instruir al pueblo, ya que el pueblo en su mayoría era analfabeta, no tenía posibilidad de leer y escribir. El arte era una forma de enseñar, era una forma de transmitir mensajes de una forma mucho más entendible, mucho más sencilla que hay que enseñar a leer y escribir. El arte era lo visual, era lo que yo podía entender. Y esto llevó a que en la época medieval el arte fuese un medio de propaganda muy importante, si es que no era el más importante, por estas facilidades que les digo yo que tenía. Disculpen. Ahora, una cosa es el arte, la pintura y la escultura como los principales de la época, y otra cosa es el reflejo de la arquitectura. Y aquí también tenemos los dos grandes focos, el gótico y el románico. En el caso del arte románico, o sea, de la arquitectura románica, disculpen, tú lo ves graficado en los monasterios. Los monasterios, cuando uno busca fotos en internet, hace el trabajo de Google, te das cuenta que tienen una estructura más o menos similar, ¿ya? Dentro de lo general. Las formas que utilizaban, que eran casi como unos semicírculos para formar estos cilindros que se dirigían hacia arriba, ahí lo que estoy apuntando con el mouse, para que se pueda ver, disculpe. Utilizar bóvedas grandes en las partes de acá arriba o en los sectores de acá, la incorporación de pequeñas torres como si fuesen cantillitos pequeñitos, y la construcción de muros gruesos, eran lugares muy sólidos, normalmente porque contemplaban bóvedas grandes en su interior, porque contemplaban también en los interiores estas tipo cúpulas para hacer cosas referentes a iglesia, culto, se utilizaba mucho para las zonas de predicación o de misas. Entonces, eran en general el tipo de construcción más cercana a la iglesia, al monasterio principalmente, que era esta característica de este estilo más románico. Mucho más simple si uno lo compara con el gótico, que es lo que uno más relaciona con este tipo de construcciones mucho más elaboradas, mucho más
se fue la palabra, recargadas, mucho más recargadas con formas distintas, con detalles distintos. Incluso si uno ve la arquitectura románica como una fortaleza mucho más robusta y sólida, el arte gótico apuntaba a algo mucho más estilizado. En el caso de la arquitectura gótica, el principal exponente fue la catedral, lo que uno puede ver en algunas ciudades más importantes, de las cuales algunas llegaron a sobrepasar los 40 metros, que para la época era importante el tamaño que esto implicaba. Y entre las más famosas fue la que se quemó el año pasado, Notre Dame, ¿ya? Que era de las catedrales más antiguas del mundo. En París también hay una catedral muy clásica de estilo gótico, Francia y Alemania principalmente. Ahora, estos tipos de edificios eran también reflejo de la zona donde nos encontrábamos. Teníamos principalmente los monasterios en las zonas rurales, como apuntaba el arte románico, y teníamos las ciudades que eran una expresión de opulencia distinta. Ahora, hablamos un poco de arte, hablamos un poco de arquitectura, vamos a ir un poco a literatura. Ahora, a pesar del rol de la Iglesia en mantener bajo sus alas la literatura general, recordar que en este momento no tenemos tanto una masificación de textos, por ende se usaba el arte como una forma de enseñanza, pero no tanto la literatura. A pesar de todo esto, existió un interesante mover popular en el área de las letras, y aquí viene algo que hay que aclarar un poquito. La Iglesia, por lo menos hasta este punto, y cosa que le pasa la cuenta después en el siguiente periodo que vamos a revisar, eh, comete el grave error de perder ese espíritu de maestría. A menos que fueras parte del clero, no tenías muchas maneras de aprender sobre Dios, a menos que fuese bajo la tutela o bajo la enseñanza de algún sacerdote, a menos que fuese una predicación durante el desarrollo de un mensaje bíblico, que como ya hemos conversado en su momento tenía otras dificultades como el idioma, porque era latina. Y también tenemos la dificultad de los libros. Eh, Hasta ese punto aún no teníamos la imprenta. Por ende, todo el libro era un libro hecho a mano. Y para la época, conseguir un libro hecho a mano era carísimo. Imagínate una Biblia, saber leerla y todo ese tipo de cosas. Entonces, teníamos bastantes dificultades en la parte religiosa, por decirlo así, en los textos que eran relacionados con la fe. Pero eso no quiere decir que haya habido poca literatura. Cuando la iglesia cierra la enseñanza de la palabra o lo que está relacionado con la misma, se abre un movimiento muy interesante desde la literatura popular, que ahí es donde aparecen otros exponentes que aportan dentro de la literatura. Textos populares anónimos, cantores principalmente, los textos morales que eran bastante mucho más comunes de enseñanza de cosas prácticas, los textos de caballeros andantes, que como les decía hace un rato, con todo este romanticismo de las cruzadas, eran muy populares. Y el caso de que me mencioné el Quijote, aunque aparece en el siguiente periodo, el Quijote nació por la inspiración de los textos de caballeros que ya habían antes de él. Autores del clero, ¿ya? San Agustín, no, no es anterior. Se me fue el nombre del caballero. Ya, ahí me acordaré. Pero algunos autores del clero que también escribían textos que no eran necesariamente religiosos, eran bien filosóficos o en algunos casos textos teológicos para contrarrestar algunas cosas. Y algunos que han dedicados al estilo de vida, es básicamente como la vida de campo, la vida feudal, la vida de la Edad Media. Y a pesar de que tuvimos una serie de textos populares que se fueron de una u otra forma intentando llegar a las personas, dentro del aspecto cristiano no hubo un foco principal. E insisto, y los únicos focos que hubieron eran focos enfocados en los grupos grandes, en el clero, en los grupos de los principados, de los reyes. No tanto para la gente que estaba bajo eso. Ahora, ya hoy, todo esto que vimos respecto a arte son, como les digo, diferentes maneras de expresión. Eh, si en las épocas anteriores el uso de cartas, la tradición oral,
eran muy usadas, esta época plantó una semilla negativa respecto a lo que es esto. El nivel de enseñanza disminuye, el nivel de búsqueda de que la gente conozca a Dios se, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo reducen a solamente lo que tú puedes aprender de sermones muy específicos y lo que la iglesia ordena. O sea, la iglesia al final de cuentas tiene el rol de dar la palabra, dar la instrucción, dar la orden y dar todo. El mío sí, mira, qué buen ejemplo. El mío sí, que es anónimo, se presume que fue escrito en esa época, si no me equivoco, por el tipo de lenguaje especialmente. Sí, pues es de hecho una novela o un cantar, así porque está escrito en verso, es un cantar de caballería, que probablemente es uno de los clásicos de la literatura más grandes, porque también te esclarece con mucho detalle cómo era la vida de los caballeros. Sí, no, es muy buen ejemplo. Paréntesis, sí, súper súper nada que ver, ya son 20, 25 para las 10 y ya a esta altura tengo que contar algo. Yo leí el mío sí cuando estaba en primero medio. No se pregunte cómo me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que yo fui, creo que de los poquísimos, y que no fui el único de mi curso que le gustó el mío Cid. Mis compañeros casi me agarran a combo, porque no entendían el mío Cid, pues nada, me estaba tratando porque usa un castellano muy antiguo, es complicado leer, pero de alguna forma, no sé si porque tendría mucha imaginación o porque lo leí muy mal, no me acuerdo la verdad, o lo entendí como yo quise, pero me encantó el mío Cid, me gustó mucho. Me lo leí con mucho interés porque eran historias de caballero, oh, este pasó esto, y este se mató, se casó con la hija, bla, bla, y me encantó el mío Cid. Yo me comí ese libro y me fui bien en la prueba, me acuerdo. No sé cuántos chamulleros, me fue bien. Y mis compañeros lo odiaban. Odiaban ese libro con todo su corazón. Fin del paréntesis. Ya. Ok. Se supone que estaremos bien. Vamos a alcanzar en teoría a terminar oh, la iglesia medieval. Listo. Última parte. Ya estamos cerrando. Hasta ahora hemos visto todo lo que está entre medio, por decirlo así, de la Edad Media. Los elementos principales referentes a los papas, a su uso de poder indiscriminado para la época, a la ascensión de los musulmanes que se conecta con Constantinopla y con una serie de eventos previos. Ahora, el fin de la Edad Media, como lo dijimos antes, está muy marcado y es fácilmente identificable porque tiene que ver con la caída de Constantinopla. Como lo dijimos clase de atrás, el principio de la Edad Media se marca por la caída del Imperio de Oriente, pero sin embargo el Imperio de Occidente, no, con la caída del Imperio de Occidente, mientras que el cierre de la época lo tenemos con la caída del Imperio del Oriente. ¿Ya? Dos eventos muy fáciles de entender, que al final de cuentas, como les decía, significó por fin, o significó definitivamente la caída del imperio más grande de la historia, que fue el Imperio de Roma. ¿Ya? El Imperio Romano es el que te marca esto muy definitivamente y el cierre de lo que entendemos como la Edad Medieval. Ahora, el comercio y el enlace cultural entre Asia y Europa se ve cortada, dando inicio a la escasez de muchos productos generales. Volviendo un poco a esta idea, esta batalla constante entre musulmanes y Europa, por medio de las cruzadas, del peregrinaje y de muchos otros factores, de las campañas militares en resumen, como pasa en muchas guerras, trae consecuencias en la vida cotidiana. Se cortan rutas, se cortan accesos, por ende no puedo obtener lo que antes obtenía. Si antes tenía una ruta para poder adquirir, por ejemplo, comestibles, comercio con otras ciudades, se dio cortada. Y por ende eso genera no solamente una crisis económica, sino que va generando escasez de ciertas cosas. Ahora, esto da origen a la búsqueda de nuevas rutas comerciales, que como nos acordaremos un poquito de historia, eso lleva de forma indirecta al descubrimiento de América. Y esto también marca el inicio de lo que se conocería como una edad más moderna, o la edad moderna como tal. Eh, Recordar con un poquito de historia, América se descubre en 1492, si no me falla la memoria, y en 1492 todavía estábamos lidiando con el último cachito, o las últimas
consecuencias de la Edad Media. Ya Constantinopla había caído en el 53 y eso obliga, como dice el texto que leímos recién, a que los diversos reinos y naciones tuviesen que buscar alternativas, porque si no, sus rutas comerciales se iban a cortar. Y eso lleva, como les decía, a todo el tema de lo que es América, ya entre otras rutas marítimas que se usaban mucho. Sí, eso es 1492, el descubrimiento de América. Corríjanme el año, porque si no mi profe de historia me va a golpear desde el cielo. 1492, estoy mi respuesta definitiva. Pero sí, entonces el descubrimiento de América, y como les decía, y no solamente América, sino que las rutas marítimas que se abrieron fue una forma de abrir la parte comercial. Hasta ahora el eje mundial, llamémosle como de las principales potencias, lo encontrabas entre Asia y Europa. Entonces la apertura a otros lugares por medio de otras rutas es una forma de conectar el mundo que antes no estaba conectado. Sí, era 1492, gracias. Profe Mirta, algo me acordé de lo que usted me enseñó. Ya. Ok, apuremos un poquito para que alcancemos a terminarlo de Constantinopla y dejemos cerrada esta parte y definitiva para que ya terminemos con un periodo más. Ahora, estamos en la ficha histórica de la caída de Constantinopla. Acá tenemos, primero que todo, un personaje que es el que está acá en la foto, que es Mohamed II, que ese, digámosle, no el único que estuvo involucrado en la caída de Bizancio, pero sí fue el eje principal, que final de cuentas termina conquistando Bizancio el 29 de mayo de 1453. El emperador Constantino Dracoses, que era el emperador reinante de la época, había fortificado la ciudad. Recordarán que ya veníamos con conflicto hace mucho tiempo, o sea, esto no fue un conflicto sorpresivo, por decirlo de una forma, ya se venía desarrollando hace bastante tiempo. Ahora, la intención de Constantino de la Cosa era soportar, era que Bizancio no cayese por razones obvias. Había juntado víveres para resistir el sitio y tenía armado a más de 5.000 soldados. En resumen, se había fortificado y encerrado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que es lo que hablamos en las clases anteriores. Teníamos al resto de la población. Tenía soldados, un apartado militar que era pequeño, 5.000 soldados es poquísimo para ese momento de la historia, pero el resto de la población ya a esa altura había sido influenciada por los musulmanes. Mahoma, o la influencia maometana, ya estaba muy presente. Insisto, recordar que desde la época anterior, principio de la Edad Media, ya la influencia musulmana ya estaba en la parte de Asia Media, Asia Baja. Entonces a esa altura ya la influencia maometana ya se había metido totalmente en Bizancio, en la gente de los alrededores y todo. Entonces, esta básicamente división que se generó entre su emperador, entre Constantino Dracoses y el pueblo, fue el principio del fin. Cuando el 29 de mayo, el día cuando cae Constantinopla, las fuerzas turcas atacaron, los cristianos de la ciudad fortificada contestaron, hubo cañonazo, hubo una batalla. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Fue algo bien interesante porque, mira, cuando tú lees un poco los registros de esa batalla, los escritos, diferentes documentos que van apareciendo, pasa algo interesante. Eh, los cristianos intentaron responder, dice ahí, con cañones, básicamente con una defensa desde atrás de los muros, pero cuando uno lee un poquito o estudia o ve documentales de la época, era una batalla perdida, en resumen, ¿ya? Era una batalla perdida y al poco de empezar la batalla se dieron cuenta de eso. La batalla no duró más de un día. O sea, empezó el mismo 29 y el mismo 29 cayó. Y para los que han estudiado un poquito, saben que generalmente cuando las ciudades se sitian, duran tiempo, porque la idea es aguantar hasta que el otro bando se canse o hasta que lleguen refuerzos. Pero sin embargo, en el mismo día todo cae. Entonces tiene que haber habido algo entre medio ahí
el mismo pueblo que seguramente estaba presionando desde dentro de la ciudad, y los alrededores, la falta de apoyo, una serie de factores. Pero el tema es que el emperador Constantino Dracoses, para que no se confunda, cuenta los relatos de que llega un punto del día en que él va a comulgar, o sea, hace la ceremonia con el sacerdote, el perdón de sus pecados, todo, eh, y después de eso se precipita, o sea, lanzó, fue básicamente a la batalla de golpe, como un último intento, y murió, porque al final de cuentas va solo y te matan, ¿ya? Eh, lo que se dice del momento es que básicamente él hizo el acto como de morir con honor, como de voy a morir enfrentándome al enemigo, porque no había forma, o sea, la ciudad estaba condenada. De cualquier manera no había forma de que se mantuviese en pie. Ahora, Mohamed II y sus soldados penetran en Constantinopla, obviamente porque cae el emperador y después sabe todo, y durante 2 días hubo matanzas y robos, o sea, como ocurre en cualquier batalla al final de cuentas. Cuando cae el lugar, se genera un desastre, un desorden, el pillaje y todo lo que uno se imagina. Y uno de los símbolos que más se rescatan de esa batalla es que la catedral, recordar que ya a esa altura teníamos catedrales, construcciones mucho más cercanas a las que uno entiende ahora, se le cambió, o sea, se le borra la cruz cristiana y se le pone el símbolo de los turcos, esta media luna, ¿ya? Como un símbolo de que había caído el imperio. Y así fue, como casi de golpe, con una batalla flash, cae Constantinopla. Y por ende, el último bastión del Imperio Romano, un par de imágenes puntuales, ya después de que hayan caído los muros, ya con la muerte de Constantino Dracoses. Ahora, con este hito se pone fin a la Edad Media y comenzamos con esta nueva etapa. Recordar, insisto, teníamos ya el antecedente de los viajes a América, tenemos el antecedente de la caída del Imperio Romano. Y estos tiempos modernos también son la semilla de la reforma. Si volvemos al nivel del panorama político religioso, ya lo decía hace un rato, la iglesia, ya decirlo con todas sus palabras, se había perdido. Ya la iglesia, el foco que tenía en un momento como iglesia primitiva, con sus aciertos y con sus errores, porque insisto que ninguna parte es perfecta, pero ya había llegado a un punto de alejamiento del objetivo original que Cristo le había puesto muy marcada. Y nuevamente lo veíamos con sus prácticas, con su nivel de corrupción, con las enseñanzas, con todo. Entonces, sumado a cómo la época cambió, porque la época moderna se enmarca con el Renacimiento, y el Renacimiento es una época que de por sí es una época de cuestionamientos en muchas áreas, en muchas áreas. Y esos cuestionamientos no fueron ajenos a lo que la iglesia vivió, porque también llegó a los cuestionamientos de la misma iglesia. Ya, preguntas, consultas, a veces por lo menos alcanzamos a dejar el inicio de la siguiente clase. Preguntas, consultas. Oh, oh ya. Disculpenme que. Ya, vamos, aunque sea un poquito, son 10 para las 10, demos unos minutitos, tenemos como la pincelada inicial para que terminemos. No hay preguntas a la 1, a las 2 y a las 3. Ya, ok. Clase número 9. Programa de estudios y de teología. ¿Hay preguntas para ese? Díganme que sí, díganme que no. Oye, paréntesis para los que no están leyendo el chat, disculpen. Sara comenta a todos, gracias por no ponerlo privado. Dato, hay una película que se llama En el nombre de la rosa. No lo conocía. No, esa no la he visto, me ganaste. Y trata de la vida en el monasterio, del acceso a la literatura general que a algunos sacerdotes agradaba y otros la condenaban. Spoiler, llegando a envenenar las páginas para que los quienes la leían
o quienes leían esa literatura murieran. Es buena. No la he visto, no la he visto. Así que déjame, yo tengo un lápiz, pero la voy a anotar. Porque ayer me descargué para verme hoy día, a ver si la pongo más rato. eh, 12 hombres enojados, que dice que es muy buena, es igual a antigua, pero paréntesis, voy a anotar esa para igual buscarla. Ya, listo, gracias por el dato, siempre se agradece. Ya, listo, entonces clase número 9, comenzamos con la reforma. Ya, hermanos amados, como estarán dando cuenta, estamos avanzando de a poquitito en en nuestros contenidos, ya estamos en la recta final, por decirlo de una forma, y este es probablemente el periodo que más hemos escuchado después de los primeros, especialmente la Iglesia Apostólica, porque es la base de lo que hoy conocemos como la Iglesia Evangélica, la Iglesia Protestante. Ok, Iglesia Reformada. Muy bien. Bueno, la clase 9, que no la vamos a casar, nos quedan unos pocos minutos, así que vamos a hacer solamente una pincelada de inicio, pero los temas que vamos a tocar. Ahora, todo lo que son antecedentes previos, que es básicamente el contexto que nos lleva a la reforma, y la reforma luterana, que es específicamente lo que hace Lutero en lo puntual. ¿Ya? Eso es lo que nos corresponde al PowerPoint número 9. El PowerPoint número 10, que es el que tendría que haber llegado el día de ayer, se enfoca específicamente en la reforma en el mundo, que es como el movimiento que inicia, o sea, no que inicia, pero que masifica Lutero, voy a decirlo así, tuvo diferentes efectos en los países más importantes de Europa. ¿Ya? Y cómo se desarrollan diferentes elementos de ahí. Y ya después la clase 11 va a hablar de los principios de la reforma, en resumen, y la contrarreforma, de cómo la Iglesia Católica responde. Y en 3 clases o en 3 diapositivas vamos a dejar terminada este tema. ¿Ya? Ojo que esto es un poquito más largo, así que trataremos de avanzar estas semanas porque esta no es materia suave, es un poquito denso igual lo que se va sumando. Como se lo he dicho, esta asignatura en general es un poco más densa. Se han dado cuenta, hay muchos datos, hay mucho evento, hay mucho personaje, entonces uno se hace un poquito un enredo. Ya, pero vamos de a poquito avanzando. Ok, quiero partir con este texto. Bueno, partir y casi cerrar, yo creo. Eh, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y aquí pasa algo bien interesante porque un versículo, como hay muchos otros en la Biblia que hablan de algo parecido, eh, un versículo como este que para nosotros es ya algo internalizado, es algo nuestro, eh, para la época no era entendido, no era conocido, no era visto. Y como lo habíamos visto en los casos de la Edad Media, eh, en la práctica no era el justo que por la fe vivía, era básicamente el que tenía los recursos, el que tenía la aprobación de la iglesia, el que tenía la bendición del Papa, ese vivía. Y tristemente esa mecánica llevó a la iglesia a un estado eh, insostenible de corrupción, insostenible, o sea, de una u otra forma, y como nos daremos cuenta, si Lutero no hubiera sido otro. Los movimientos que se formaron en un periodo similar de tiempo fueron tan potentes que, insisto, si Dios hubiera querido que otra persona hubiera hecho esto y no Lutero, lo hubiera hecho. Porque teníamos movimientos en Suecia, en Francia, en Inglaterra, teníamos movimientos también en los Países Bajos, en Holanda. Entonces, fue un mover masivo en Europa. Obviamente con mucha oposición, porque la iglesia hasta el día de hoy hay roces entre ambos credos, por decirlo de una forma, entre ambas iglesias. Ahora, si introducimos un poquito este periodo, este gran cambio en la historia no viene de golpe. Al igual como pasa en muchos procesos, es un movimiento que se dio de a poco, fue paulatino, fue lento. Recordemos lo que pasó en el paso de la iglesia perseguida a la iglesia imperial.
No fue solamente el edicto de Constantino, fueron años donde se fueron dando eventos. Acá pasa lo mismo. La reforma no se generó de un día para otro. La reforma fue un proceso sistemático de análisis, cuestionamiento y toma de acción de una serie de personas involucradas en el mismo. Eh, si pudiésemos sí encontrar un punto de inicio o como un lugar donde podamos identificar dónde comienza potente, es en Alemania. Ojo, no es el primer país o el único, pero es probablemente el más destacable. De Alemania, y con el efecto que tuvo Lutero como tal, como personaje, es que la reforma o las ideas reformistas básicamente se comenzaron a esparcir por toda Europa. Y esto llevó a que muchas iglesias nacionales, eh, o sea, eso generó de que nacieran, perdón, muchas iglesias nacionales que no debían lealtad a Roma. Recordar que hasta antes de esto, Roma, llamémosle la iglesia central, a pesar de que no era un país, las iglesias y los reinos y los países y todo le debían obediencia, porque era la voz de Dios. Por ende, la existencia de iglesias nacionales no era una necesidad porque dependían de Roma, dependían del Papa, dependían de su gobierno, de sus decisiones. Y también recordarán de que muchas veces los que se opusieron a esto, sean reyes o príncipes, tuvieron contratiempos y no menores. Entonces, este movimiento que parte en Alemania, al final de cuentas trae, ya cerrando el periodo, el nacimiento en muchos países, con mayor o con menor fuerza, iglesias nacionales que se alejaron de Roma. Y este movimiento protestante fue lo que al día de hoy conocemos como iglesia evangélica, porque después de eso nacen diferentes movimientos ya más específicos, pero todos manteniendo este mismo sentir de alejarse de Roma como el eje central. Eh, Déjenme ver. Ya, vamos a hacer un poco este mapa y vamos a dejarlo hasta acá, porque estamos en hora. Ahora, bueno, se ve muy poquito, pero se los voy a hacer un poquito de ayuda. En el cuadro de acá arriba, el que está a la izquierda, en la parte izquierda superior, te dice tal cual. La Europa o cómo se distribuyó Europa después de la reforma. Ojalá que se pueda entender, hermanos míos. Los espacios que están en amarillo, ya, síganme, Francia, Polonia, acá abajo Italia, Roma, ya, lo que está con amarillo, España que también, es lo que corresponde o lo que terminó siendo el territorio católico, voy a decirlo así. Ojo, terminando este periodo de la reforma, ya. Lo amarillo es lo que corresponde a lo católico. Lo cafecito, que principalmente lo es en Alemania y en los países altos acá arriba, todos los países bajos, disculpen, se encuentra lo que tú denominas la iglesia luterana, que es la base de la reforma de Lutero. Porque tú vas a tener diferencia, por ejemplo, con la iglesia calvinista o la iglesia anglicana. Pero lo que denominaríamos la iglesia luterana, tú la encuentras ahí con café. También un territorio bastante extenso, porque se dan cuenta cómo se dividió Europa. Europa terminando el periodo se dividió totalmente. Y con colores más pequeñitos nos encontramos con los anglicanos en Inglaterra, con este rosado acá, los azules, los calvinistas en Suiza y en alguna de las partes de las provincias belgas por ahí. Y ya después los otros son áreas mucho más específicas y no me quiero detener porque ahí vamos a montar un debate mucho más específico. Pero para terminar, lo que antes, comenzando este periodo, era totalmente amarillo, era totalmente católico, terminando estos años se dividió. La fe nuevamente trajo batallas y trajo guerras, pero esta vez las trajo de forma interna y generó durante más de 2 siglos un movimiento en Europa muy potente en lo político, en lo bélico y en lo religioso, donde en esta ocasión el eje de la discusión era la palabra, el eje de discusión era el rol de la iglesia y el eje de la discusión era cómo la iglesia debía dirigirse. ¿Ya? Listo, dejamos hasta acá, porque ya son las 10 y quiero terminar a tiempo. Próxima semana comenzamos desde acá, ¿ok? Esta era una miradita a los capítulos de Holbrook si tienen tiempo para que estemos más como en la misma sintonía. Y eso, ¿ya?
Vamos entonces a orar para ser despedidos, ¿ok? Déjenme ahí para que nos veamos por último las caritas un poquito. Ahí los que están con el video activo. Ya, vamos a orar entonces, hermanos amados. Se están arreglando el pelo como si... Ya, listo, vamos entonces a orar. Hermanos amados, Señor, te agradecemos esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de estar un día más acá, una noche más acá. Señor, primero que todo, gracias por esta oportunidad, gracias por darnos el privilegio de poder estudiar no solo tu palabra, sino la historia de cómo tu iglesia se ha desarrollado, Señor. Señor, gracias por el tiempo que hemos invertido, tanto los estudiantes como los que estamos en este momento acá. Señor, danos descanso esta noche, permítenos que sea un sueño reparador. Danos fuerza y ánimo para lo que se nos viene. A mis hermanos en Calama, dale fuerza y ánimo para que puedan sobrellevar de muy buena forma esto, que aunque parece un periodo complicado de cuarentena, es al final de cuentas por una bendición mayor que es resguardar la salud. Y al final de cuentas tu palabra y tu bendición no se detiene porque estemos o no más tiempo en casa. Tu palabra se sigue moviendo con igual y con más fuerza todavía cuando la necesidad es más grande. Señor, te bendecimos en este periodo, te agradecemos por este tiempo, danos un descanso reponedor y gracias por todo, por la capacidad y por la posibilidad de estar aprendiendo de ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos amados, entonces, próximo lunes a las 6:30 vamos a entregar lo de Juan, o sea, vamos a ver lo de Juaninas y semana subsiguiente lo de Historia de la Iglesia. Ya, hermanos amados, gracias. Me despido, los veo. Ahí está Edgar, gracias, Trinidad, Osvaldo lo veo, Arlet, Macarena, Lea. voy a verte al tío tu trabajo apenas termina acá. Uy, la mini Sara. La Lea, la estudiante más chiquita del IBN. Vamos a hacer el IBN Kids después. Sí, en Santiago está funcionando. El IBN Kids, ¿en serio? Sí, habían publicidad en el Facebook del IBN Kids. Oye, paréntesis, el IBN, del IBN, oye, encargo sus oraciones porque este miércoles tengo que dar una segunda charla en IBN. Vamos a estar trabajando con la Confederación de las Iglesias de Vitacura, una cosa que en mi vida ya he escuchado. Pero vamos a estar haciendo unos talleres esos días para una iglesia de Santiago. Me confirmaba Marcela Jo, que es la presidenta de IBN, o sea, una de las encargadas de la parte académica, de que hay cerca de 80 personas inscritas, o sea, ha sido una muy buena aceptación de ese grupo, así que esperemos que yo salga bien porque estaremos en clase este miércoles ahí compartiendo la palabra. Así que eso, hermanos amados, ya nos vemos, descansen, cuídense, bendición. Ahí mi madre Trinidad la estoy viendo de ahí, gracias, bendición, bendición. El esposo de Trini. ¿Sí? Bendiciones. Yo no lo Sí, conozco. Ya, lo ve que así los voy conociendo a poco. hermano. Ya, hermana amada, voy a ir cerrando el chat. Cuídense, descanse tu hermana. Chao, Clarita. Calama, por favor, duerman. Repete la cuarentena. Ya. Clarita, te ves guapa. Ya, cuídense, nos vemos. Bendición, chao, chao. Chao, bendiciones. Chao, hermano Pablo. Gusto verlo.